para bendecir el mensaje. Padre eterno, bendito eres, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres Hashem, bendito eres Señor nuestro Elohim, soberano Rey del universo. Padre, en esta hora, Señor, ponemos, Señor, delante de ti a tu siervo, Señor, a nuestro pastor, Padre, declarando sobre él, Señor, tu bendición, Señor, tu amor, tu misericordia, tu gracia y favor, Señor, en todas las obras de sus manos, Padre. También declaramos que tú guardas su camino, Señor, donde quiera que él va, Señor, tú lo guardas, lo cubres y lo proteges, y a su familia también, Padre. Que sea tu Ruach, Señor, el que a través, Señor, de él hoy ministra nuestras almas, hoy nos dé la enseñanza que tu precioso Espíritu Santo quieres, Señor, darnos en este día, Señor, según la necesidad que tú sabes, Padre, que cada uno tenemos. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Padre. Gracias te damos y todo esto te lo pedimos en el nombre más santo, en el nombre de nuestro Melech, Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro Mashiach. Amén, amén, amén y amén. Amén. Buenas noches, amada iglesia. Amén. Tome su asiento, por favor. Abra la escritura en Levítico, tercer libro de la escritura, Génesis, Éxodo, Levítico, ahí en el capítulo número 12. Vamos a ver sobre el capítulo 12, 13, 14. Dentro de la enseñanza o las enseñanzas que ya hemos repetido algunas veces, es de todo lo que afecta el cuerpo se transfiere al alma y afecta el alma, y lo que afecta el alma se transfiere al cuerpo y lo afecta. El cuerpo mal cuidado en sí mismo como cuerpo va a provocar enfermedades de acuerdo al alimento, de acuerdo al descuido del cuerpo en muchos aspectos o áreas. Y cuando el cuerpo está enfermo, el alma se entristece. El Espíritu Santo o Espíritu de la Santidad se entristece, se siente apagado en la persona, transfiere. Cuando la afección o lo que está afectando es el alma, en tristezas, enojos. Todos sabemos que la persona que se enoja mucho puede afectar el hígado, puede hasta recibir cáncer. La ira, el enojo sin límites, a un grado así tan fuerte, tan profundo, y es área del alma, el enojo, pero afecta el cuerpo. Así hay muchas enfermedades en el cuerpo que son producidas o generadas en el alma, y hay muchos problemas en el alma, depresión hacia abajo, opresión, como apretando, la persona está como oprimida, apretada, obsesión, deseos, ambiciones desmedidas, la aprensión, personas aprensivas de todo, se asustan, hacen más grandes los problemas, mucho temor, inseguridad, celos, y por ahí de una u otra manera va a la par alma con cuerpo y así. También está la enseñanza de que todo lo que se hace aquí abajo en esta tierra trasciende a otros niveles espirituales, y todo lo que se mueve en niveles espirituales trasciende aquí abajo en esta tierra.
hicieron un experimento de un simio, hablando de ciencia, que estaba en Asia, y a la misma hora, aunque fuera diferente horario, acá por Centroamérica, otro simio de la misma raza. Entonces a este simio le pusieron a hacer algo que nunca había realizado, un aparato que nunca había visto este animalito, y empezó a moverlo y de repente lo dominó, lo controló, lo aprendió. Al mismo tiempo el simio de Centroamérica, sin que le dijeran nada, tomó el aparato y lo aprendió de igual manera. Aquí no le enseñaron, aquí sí. Repitieron el experimento varias veces con varios animalitos y fue lo mismo. Y llegan a una conclusión de que cuando un animalito o un humano es despertado en algo o recibe una revelación de arriba, no solamente la va a recibir esta persona, sino que en diferentes partes, en el mismo momento, lo van a recibir otros. Y se empieza a transferir a muchísima gente. Un ejemplo, estando en Rusia, Dios nos dio el grito de guerra cuando predicábamos de los muros de Jericó, que dice que el pueblo gritó, tocó el chofar, venía ahí en fila, según la escritura, los levitas, el pueblo, el ejército, el arca, retaguardia, todo eso. Pero cuando el pueblo gritó, los muros cayeron. Y estando en Rusia, el Señor me lo da. Y digo, vamos a dar un grito de guerra. Y crea que van a caer muros de droga, de enfermedad, de maldición, X. A mí se me ocurrió, y antes oramos diciendo, se cae todo muro de enfermedad en el nombre de Yeshua. Se cae todo muro de pobreza en el nombre de Yeshua. Y bueno, y grito de guerra, y así enseñamos. Eran como 2,000 personas. Y los resultados fueron impactantes. Hubo sanidades, liberaciones, cosas bonitas. Pasa un tiempo, yo no me atreví a darlo aquí. Voy a El Salvador, hablando de Centroamérica, y voy a una iglesia que tenía, pues no recuerdo bien, pero eran como 10,000 miembros, ¿no? Un auditorio pequeño, grande. Y dice el pastor, y ahora grito de guerra. Dije, caray, este está igual de loco que yo. ¿Cuándo se lo dio al pastor? No sé, pero sí sé cuándo me lo dio a mí. ¿Ya me estoy explicando? ¿Sí me explico? Amén. Como nadie contestó, pues. Entonces, hay un paralelismo en diferentes naciones. Cuando un humano recibe algo por primera vez, descubre, que venga el Eterno, lo reparte. Nunca nadie tendrá toda la revelación, es un hecho. Así lo que afecta al alma afecta al cuerpo y así viceversa. Entonces, en este plano tierra, todo lo que hacemos, hay un paralelismo arriba que también afecta arriba. Cuando el Señor le dijo a Moisés que construyera el Mishkan, o lugar de adoración, la tienda de adoración, se la reveló en el reino, en el cielo. Le dijo, mira, ves esta, así la quiero abajo. Está la postura de que ahí arriba está esa tienda de adoración espiritual. De igual manera se habla del Edén espiritual y del Edén en la tierra, que por cierto está por ahí, por Siria, ¿no? Y se habla de la Jerusalén tierra, sabemos que está en Israel, como de la Jerusalén espiritual, la de calles de oro, la de puertas de perlas, y es un paralelismo. La Escritura dice que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos,
y que todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Se está hablando de una vida de fe, de oración, de presencia, de poder, de Ruach HaKodesh, que permite que la persona tome y tenga esa autoridad, y todo lo que ate aquí sube y desde arriba lo atan y baja y vuelve a atar. Igual el desatar. Estamos hablando de estos paralelismos que existen, y hablando de Jerusalén, hablando de esto de atar y desatar, y de la tienda de adoración de Moisés, del Edén espiritual y el físico, y es un hecho. Pero hay más. Se habla de que estamos nosotros paralelamente también al mismo tiempo en otras dimensiones, que ahora aquí estamos y en otra dimensión a lo mejor no es un templo, pero en la misma hora hay un grupo de personas reunidas haciendo o realizando algo al mismo tiempo en que nosotros lo hacemos. Bien, que puede ser que vengan seres de otros planetas, como vienen de otras dimensiones, por todo lo que se está dando y se está viviendo. Entonces nosotros estamos muy moldeados a lo material, a un nivel tierra, a un nivel físico, lo que vemos, lo que tocamos, pero no logramos trascender más allá de nuestro hábitat, de nuestro lugar de vida, de habitación. Y tenemos que aprender a vivir ese nivel espiritual, que es el que vivió Ezequiel, que el Espíritu me llevó al templo, y da la idea, más bien lo dice directo, me tomó y me llevó al templo, como que de su casa al templo, y el Espíritu me levantó, y habla de una manera bien tremenda en cómo tenía una relación con el Espíritu del Señor, porque él vivía en la dimensión espiritual del Eterno, se movía de acuerdo a su alma espíritu, no de acuerdo a su cuerpo. Amén. Elías, cuando el sirviente del rey lo ve y le dice, te he estado buscando, Elías, pero no te vayas a ir, voy a informar al rey que te encontré, no sea que el Espíritu del Eterno te lleve a otro lado. Entonces identificaban a Elías que lo movía el viento, lo movía el Espíritu del Señor. Se habla de Adán en los libros hebreos, de que Adán también su manera de moverse era espiritual, pero cuando cae de la gracia por la falla que tiene Eva y luego él que le sigue, ahora camina. Entonces él era un ser de luz completamente. La piel que le es dada no es una piel, se trata de cubrir con una hoja de higuera, eran higueras gigantes, pero la postura evangélica dice que le dan una piel de animal para cubrirse. En la Biblia no dice de animal, solo dice una piel, y lo que pasa es que le es dado una piel, la que tenemos humana, y tapa la luz, y deja de ser un ser espiritual en su movimiento, y ahora camina. Fue tremendo ese castigo, ¿no?, para Adán, después de cómo se podía trasladar. Se le llama Merkaba o Merkaba. Esto significa transporte espiritual o vida espiritual. Esa es la vida, la espiritual. La Biblia está demasiado corta, independientemente del tesoro que es, limitada en cuanto a las narraciones tan detalladas que encontramos en los otros libros. No es que cambie que el mar se abrió, no. También dice que el mar se abrió, pero no dice, como lo dice aquí,
que se abre en dos, no, se abre en 12. Y por cada canal que se abre el mar pasa una tribu, la tribu 2, 3, 4, la de Dan, Neftalí, la de José, y todo eso detalla un poco más cómo fue que se abrió el mar. De todas formas, el mar se abrió. Pero en estas narraciones nos mete a un conocimiento de una existencia más profunda, más real, más verdadera, ¿sí? De cómo vivían en ese tiempo. Y la palabra, desgraciadamente, ha sido marginada, manipulada, mal traducida. De acuerdo a cada denominación, le da su postura, sacan sus doctrinas, hasta inventan, y en mucho se ha perdido el valor espiritual de las vidas, cómo se desarrollaban en ese tiempo. Era otra cosa, alguna vez decía yo, pareciera un libro de ciencia ficción. Si usted ve alguna película, El Señor de los Anillos, muchos pastores le van a decir, no, ese es el diablo. Pero si usted la ve y la estudia, verá que ahí hay oculto muchas cosas, que no todo es del diablo, habla del bien contra el mal, y en mucho un paralelismo por ahí, ¿no? Y así hay películas que las prohíben. Yo he hablado con pastores, le digo, ¿tú les prohíbes esta película a tu gente? Dice, sí. ¿Por qué? Porque es del diablo. ¿Y ya la viste? No. Ah, bueno, no sé qué vaya a ser de Dios y estás prohibiendo lo de Dios. No es de Dios, obvio. Pero ahí habla en mucho de esa vivencia, ¿no? que nosotros debemos tener. Mire, ya les aventé un rollo totototote, pero vamos a hablar de la lepra. La lepra, la palabra hebrea Isha'arat, ahorita van a ver por qué dije todo esto. Traducida como lepra tiene un significado que equivale a la afección en la piel de la persona. Úlceras en la piel, caída del cabello, manchas en la ropa de lana o lino, ya también considerada una enfermedad de lepra. Paredes manchadas en la casa, como tipo humedad, también era considerada como plaga de lepra. Independientemente de la lepra verdadera en la carne de la persona, la piel. Entonces, no había cura y era contagiosa, fuertemente contagiosa la lepra en ese tiempo, y es fuertemente contagiosa en este tiempo, porque hay un paralelismo de la letra física con la letra espiritual. Por eso hablaba yo de los paralelismos. Hoy no hay lepra física, ya es curable, pero sí existe la lepra espiritual. Y la persona se confía y no se da cuenta de cómo está contaminando su alma. Al iniciar la reunión, Tadeo puso unas frases por ahí, un varón todo sucio, y decía la letra, vienes contaminado, vienes sucio, mira tus manos, mira tu cuerpo, estás contaminado, y va avanzando las frases, pero llegaste al lugar indicado, porque aquí el Eterno te va a limpiar, te va a santificar, purificar, y vas a estar en su presencia limpio. Amén. Si lo aplicamos a esto, aquí se te va a caer la lepra. Toda la impureza. La lepra era considerada una enfermedad de impureza y de inmundicia. Impureza es el nivel tierra humano. Estás impura mujer, estás impuro hombre. Pero la inmundicia, inmundo, habla de espíritus malignos que operan en el mundo espiritualmente y que, obvio, traen una impureza espiritual tremenda, inmundicia espiritual,
impureza terrenal, inmundicia espiritual. Entonces la lepra era considerada así. A la persona que le daba, o es porque estaba en pecado, en idolatría, porque hablaba mal de las autoridades, porque practicaba el ocultismo, por la soberbia. De muchas maneras la lepra da a nivel alma, y existen muchas personas con lepra a nivel alma. A diferencia de la sarna, la sarna arde, da mucha comezón y la carne se está cayendo. En la lepra la carne se putrefacta, se pudre, pero no duele ni arde. Huele horrible, la sarna no tanto. Hablemos de Job cuando le da la sarna maligna. Entonces la sarna es comezón, es dolor, es ardor, y si la carne se va cayendo. En la lepra la carne se va putrefactando, pudriendo, pero no duele. El alma de la persona se está pudriendo, puede tener un alma podrida, pero como no le duele y como no le arde, se confía y sigue practicando lo que provoca lepra en el alma. Hay cantidad de enfermedades del alma que trae la consecuencia en el cuerpo. De tal manera que, aunque ahora es curable espiritualmente, hay quien se contagia. Y cuando la persona le daba lepra, era apartada inmediatamente del campamento, de la tribu, del pueblo, de la ciudad, de la familia, total y completamente alejada por el problema del contagio. Como una lepra, el cuerpo se llagaba. Quienes tenían lepra estaban ahí en el leprosarios, que eran espacios hacia abajo, gigantescos, buscaban el lugar adecuado y siempre andaban vendados para que el virus, el microbio no volara. Y pocos eran los que les llevaban comida. Ellos mismos tenían que salir en las calles y traían una campanita y gritaban: leproso, 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 para que la gente no se acercara a ellos. Entonces alguna gente abría la puerta de su casa y ponía vasijas con comida para que el leproso pasara y en su recipiente echara la comida, y dejaban cal a un lado para que le echaran cal al recipiente y quitara toda posible contaminación de lepra. Entonces ya iba al leprosario y ya les llevaba comida. A ese grado estaba la situación. Usted ha escuchado de la peste bubónica, a través de la historia que hubo pestes en diferentes países, en diferentes tiempos, y cuando es una peste, una plaga, agarra parejo, ¿verdad? Y mientras descubren cómo combatirlo, pues agarra uno, agarra al otro, y como el mosquito ¿no? Que hace de las suyas ahí por Chiapas y la sierra de Oaxaca y en algunos lugares, que de alguna manera se propagó de esa forma. Entonces, cuando leemos en el capítulo 13 de Levítico, en el versículo 1 dice: habló el Eterno a Moisés y a Aarón que era el sacerdote, y les dijo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o manchas blancas, y hubiera en la piel de su cuerpo como llagas de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. El sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciese la llaga más profunda que la piel de la carne, y le está dando las instrucciones de que la persona que presentaba estos síntomas
era propenso o ya tenía lepra, ¿sí? Entonces tenía que ser retirado inmediatamente de la familia, de la sociedad, y tenía que ser apartado. En el capítulo 14, versículo 13, dice, independientemente de cómo sanar la lepra, que ofrecían los animalitos, las avecillas, en sacrificio, en el 14:13 aclara por qué da la lepra a nivel cuerpo completo como ahora a nivel alma. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, sacrificio, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Entonces dice el sacrificio por el pecado. Cuando la persona presentaba la lepra en el cuerpo, era por el pecado. En mucho se considera en una postura que era un tipo de pecado sexual. Tipo de pecado sexual. Entonces le tomaba todo el cuerpo. El pecado lepra a nivel alma domina todo el alma. En el alma están las emociones, sentimientos y voluntad. Y el alma con lepra no puede controlar el deseo sexual, en emoción, sentimiento y voluntad. No puede. Todo el alma está con lepra. Y mueve a todo el cuerpo a esta acción de un sexo equivocado. Con todo respeto, a la luz de esta revelación, las personas que practican el homosexualismo, lesbianismo, masturbación y hasta sexo con animales, tienen lepra espiritual en toda su alma, porque es como se contamina. Dice un médico, el mejor ejercicio que puedes hacer es la natación, porque pones en función todos los miembros de tu cuerpo, nervios, tendones, y todo tu cuerpo se mueve. Así la lepra espiritual a nivel alma mueve a todo el alma y mueve a todo el cuerpo. La concentración a nivel alma, en ese momento, en un sexo no aceptado, mueve a todo el cuerpo también, en este sentido. 2, por la acción jara, o la lengua maligna. Cuando la acción jara, lengua maligna, el que habla mal, hay veces que se piensa que los pecados de blasfemia, de ofender al Eterno, o se cree que de adulterio, fornicación, robo, cosas así, son los peores. Ya casi como la Iglesia Católica, que tiene pecados capitales y pecados veniales, y que con una misa rézate esto y el otro, ya se fue, ¿no? Para ellos, no. Los peores pecados son los de la lengua. Porque un divorcio, una fornicación, un adulterio, no va a dividir una iglesia, un matrimonio, un trabajo, una familia, y la boca sí. La mentira puede dividir lo que sea. La crítica puede fundir a una persona y echarla a perder para siempre. La maldición, igual que es un pecado de ocultismo, cuando se maldice a alguien, entonces también está haciendo uso del odio, del rencor, es un pecado de ocultismo, ¿sí? De ahí que cuando vamos a un ejemplo muy conocido en el libro adelantito de Números, en el capítulo 12, cuando María y Aarón usan la shonjara,
Y dice la escritura, como Moisés se casó con una mujer cusita, cusita es no hebrea, no cosita de cosita, chiquita, no, cosita de raza. Entonces murmuraron en contra de él. Y la nube se apartó de la tienda de adoración. Y he aquí que María estaba leprosa, leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María, y he aquí que estaba leprosa. Dice el verso 8, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia del Eterno. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Eterno se encendió contra ellos y se fue. Y es cuando la nube se aparta y esa María queda leprosa. En el verso 11, como que intercede por María, pero dice el 12, no puede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Estaba toda completamente leprosa. El 14, respondió el Eterno a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, porque acostumbraban a escupir a los leprosos como repudio, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se ha echado afuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Es un castigo por 7 días, ¿verdad? Y después dice, va a regresar, pero la pena, la vergüenza de que en un momento dado se ve leprosa en su cuerpo y todos la veían y todos lo supieron, es la consecuencia que ella tenía que vivir, que ella tenía que pasar. El SIDA en el cuerpo viene provocando una lepra espiritual en el alma, por eso es que es enfermedad de muerte. Separa el alma del cuerpo y la persona muere, pero el alma va a un lugar de condenación, que es lo que se llama un alma muerta, que si no está en la presencia del Eterno es un alma como muerta. Y entonces, cuando una persona habla en contra de un pastor, de un siervo, tengan mucho cuidado. No somos invencibles, intocables, perfectos, puros y super santos, no. Y según el sapo es la pedrada. Peor si es un siervo que tiene un respaldo fuerte del Eterno, porque el Señor lo llamó y Él es el que juzga, es el que pone en orden, es el que respalda, es el que decide, es el que pone como es el que quita. Amén. Y la persona muy fácil pueden criticar. Ya lo habían hecho con Moisés, que tardó en bajar con las tablas, y otra vez María y Aarón se dejan convencer y fabrican al ídolo Dios, al toro ese, y caen en la murmuración. Hay otro ejemplo en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, versículo 16, en las andanzas de Eliseo por diferentes regiones, ¿verdad? Se llega a encontrar con el rey Naamán, nada más que el rey tenía lepra, ¿sí? El segundo libro de Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Elohim, el Eterno, Yahweh el Eterno,
entrando en el templo del Eterno para quemar incienso en el altar del incienso. Está hablando del rey Naamán, que se enaltece y cae en rebeldía, porque eso le tocaba a los sacerdotes, a Aarón 12. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Yahweh, varones valientes. Ellos tenían que encender el incienso, no el rey. Pero dice que se enalteció y cayó en rebeldía. 18. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso al Eterno, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será dada gloria delante del Eterno. Perdón, yo decía Naamán, pero es Usías. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿qué dice? ¿Se llenó de qué? De ira. Hablamos que se enalteció, 2, rebeldía, y 3, ira, enfermedades del alma. Y en su ira contra los sacerdotes, contra los siervos del Eterno, ¿qué dice? Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Eterno, junto al altar de los inciensos. Tremendo, hermanos. Le cayó inmediatamente la lepra por la rebeldía, el enaltecimiento y por hablar y ponerse en contra de las autoridades del Eterno. En ese mismo momento, él no tenía la capacidad ni fuerza espiritual para encender el incienso. Lo hizo en rebeldía, se pone en contra de los sacerdotes y es algo tremendo. 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada. Muere leproso. Lo que decíamos, que la lepra mata el alma. Apartada del Señor, el alma es muerta en ese lugar de castigo. La lepra, cuando caía ahora en la cabeza y en la cara, inicialmente, ¿sí? Cabeza y cara. Aquí ya habla de Naamán. Yo estaba confundiendo con el rey Usías. Ya quedó claro que es Usías. Pero aquí sí, vamos a Levítico 13, versículo 29. Y dice la escritura: y si al hombre o mujer que le sale llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuera amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo. Tiña, lepra en la cabeza o en la barba. Y ahí sigue hablando. En el capítulo 14, en el versículo 9, y el séptimo día raerá todo el pelo. La manera de curarlo: se rapa de su cabeza, raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y sus cejas de sus ojos, todo el vello, todo el pelo, cejas, barba, bigotes, cabello, sería rapado, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua, y serán limpio. Aquí está hablando de alguna manera todo lo que tenía que hacer. Si la lepra le caía en la cabeza, le caía en el rostro hasta abarcar la ropa, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? El ejemplo, ¿sí?, que vemos claramente, vamos al segundo libro de Reyes, en el capítulo número 5, segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, versículo 1. Cuando ahora sí
hablamos de Eliseo, perdón, yo anteriormente me hice bolas. Y dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado el Eterno salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero ¿qué dice? Pero leproso. Él estaba leproso. Dice el versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Y qué dice el verso 11? Es que el rey va hasta la casa de Eliseo, Eliseo no lo recibe, le manda mensajeros y le dice, métete al río 7 veces y sanas. Pero la jerarquía de Naamán era muy fuerte y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí que yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Yahweh su Elohim y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. El hecho es que no aceptó porque como rey, pues ¿cómo iba a ser posible? En el 13 lo convencen, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo, lávate y sé limpio. Ahí se arrepiente Naamán. Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme la palabra del varón de Dios, Eliseo el profeta, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó, ¿qué dice? Limpio. Ahora, dice la escritura en el 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante mi siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino al Eterno. La lepra en la cabeza era por idolatría. Daba cuando la persona también entregaba sus fuerzas a otras posiciones. Él como rey estaba dependiendo de su ego, que es rama de la idolatría. Egolatría es yo, el mejor, nadie como yo. A mí nadie me llega. Yo predico mejor que todos los predicadores de México. Yo soy el más grande, soy el número 1. Eso significa egolatría, que es rama de la idolatría. Lo que dije es ejemplo, yo ni soy ni el número 1, ni soy el mejor, ni nada. Bueno, entonces, la egolatría de Naamán era porque también tenía idolatría, como dice, ya no le voy a ofrecer a otros dioses. Y ahí viene una enfermedad, otra del alma, que es el enojo. Cuando no lo recibe Eliseo se enoja. No, que soy el rey, el profeta, y no me recibe, y me manda un mensajero, ¿verdad? Y luego lo convencen, oye, es el profeta, haz lo que te dijo. Y cuando él sana, entonces es cuando se arrepiente. Entonces, bueno, ya se había arrepentido. Entonces es cuando cambia, ¿sí? Y la lepra en la cabeza, mente, es también cuando nos hacemos nuestros propios dioses. Y mucho cuidado porque llega esta enfermedad de la mente, alma, esquizofrenia, cuando se oyen las voces. Mucha gente dice, me habló Dios, Dios me dijo, Dios me lo reveló. Y pueden estar en un punto doctrinal terrible, en una postura bíblica que nomás no encaja, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Aún en enseñanzas, cualquiera puede disparar, hasta yo, como me estoy equivocando Usías con Naamán, y soltar algo que no es cierto, por descuido, ¿no? Pero hay quien por sí mismo puede leer de aquí y de allá, puede escuchar de aquí, de allá, y darlo por hecho. Es una lepra del alma mental.
Y puede ser cosas que no encajan realmente con la Escritura. Yo no digo que no lean, que no escuchen predicaciones, no, sí. Por eso es bien importante tener bien sólida la doctrina, la vida de interpretación de la Biblia con la seriedad adecuada, para que no vayamos a caer en el concepto de que todo lo que yo digo es y nadie me pueda debatir. Hay posturas o hay enseñanzas que tienen hasta 3, 4, 5 posturas. Cuando se habla de la venida del Señor Yeshua por segunda vez, habla del rapto o arrebatamiento dentro de lo evangélico. Hay 7 posturas del rapto, hablando de los evangélicos. Que si la iglesia o pueblo de Dios pasa por el tiempo del anticristo cuando viene a masacrar al pueblo, y hay quien dice que no, que en ese tiempo la congregación o iglesia está en el reino, en las bodas del Cordero, y abajo el anticristo le está dando duro a los que no le aceptaron o lo traicionaron. Ahí son 7 posturas también. Casi en todos son 7, solo que se acepta 1 o 2 que son las más cercanas. Es un ejemplo. Hay enseñanzas que tienen varias posturas y es lo difícil escoger cuál. Hay un común denominador que la mayoría dice es esta. Estoy hablando de escatología, los últimos tiempos según la Biblia evangélica, porque en los últimos tiempos según la revelación hebrea difiere un poco y en otros casos está igualito, ¿verdad? Pero para el caso hablamos de posturas. Entonces este tipo de lepra en la mente va a un aspecto egolatría, o que hay personas que Dios les habla cada 10 minutos y Dios me dijo y Dios me habló y no lo saca uno a la persona, hombre o mujer, cuando traen eso, ¿no? Dios les habla tanto pero nunca cambian, no mejoran, están igual o peor de chismosos o chismosas o de pecado, pero peor. Es que Dios me dijo, es que Dios me reveló, es que Dios me habló, y a veces ni vida de oración tienen, ni la Biblia leen. Entonces Dios les habla aunque no lean la Biblia, aunque no oren, hasta en pleitos cuando se pelean en congregaciones. Es que a mí Dios me dijo, es que la Biblia dice, es que el pastor comentó, es que el hermano Dios le reveló. Revelaciones, porque dice la Biblia, porque dijo el pastor, porque dijo el hermano, y un broncón ahí y una lepra en la gente tremenda. Entonces es la egolatría espiritual en base a un tipo de idolatría, esquizofrenia espiritual. Y yo digo que Dios no hable, no digo que no tengamos revelaciones, que no tengamos enseñanza. Sí está claro, ¿verdad? Hay que irse con calma, nada más. Entonces, en la piel, todo el cuerpo, cabeza, cara. En los vestidos, Levítico 14, 13. Aquí entramos a algo ahí muy... En el Evangelio dice que pesadas cargas que la gente no puede llevar cuando les imponían algunos tipos de legalismo. Y dice ahí, vas a obligar a que la mujer ande con los vestidos largos. Así lo dice en Mateo y Marcos, ¿no? Porque muchas congregaciones le dicen el vestido hasta mero abajo. Claro que tampoco debe ser hasta mero arriba, ¿no? Porque hay quien trae minifalda y trae escote y se baja la faldita y se le baja el escote, se sube el escote y se le sube la falda. Están para arriba y para abajo y para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, pues ¿para qué se están bajando y subiendo? A lo mejor no vengan de minifalda, ¿verdad? Para no estar así. Pero el hecho es que cuando dicen, según la ropa que vamos a usar, pues nosotros, ¿por qué no andamos de túnica? Y a las mujeres sí se les exige su vestido hasta abajo. Porque son otros tiempos, ¿no? Además también está en la tela. El hombre no podía usar sus túnicas de cualquier tipo de tela. Había telas para exclusividad mujeres y telas para exclusividad del hombre. Entonces hay varias diferencias y cosas por ahí que aplicadas a este tiempo pues no proceden, ¿no? Mande una mujer con el vestido hasta abajo al metro
Después de los aventones y cambios de estación, que en el arremolinamiento, cuando sale de la bola, sale hasta sin vestido, ¿no? Entonces, si les exigen un traje sastre de uniforme en el trabajo, pues tienen que dejar su vestidura, o sea, sí, o perder el trabajo, de una de otra, ¿no? Yo digo que no, Para mí la mujer de vestido siempre se verá más femenina, más bonita, más su forma de que Dios les dio, ¿no? Como femeninas, sí. Pero en esta época, por muchas circunstancias y situaciones, si hace mucho frío, es otro problema. Con todo respeto, si están en su menstruación, es otro problema. Pero en lo más posible, ¿no? El presentarse igual los hombres, lo mejor delante del Eterno. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, Levítico 14:13 dice: y degollará el cordero en el lugar donde se degolla el sacrificio por el pecado, hablando del pecado. El 17 dice: y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Aquí está hablando otra vez de pecados de culpa, pero ese tipo de pecados son de pecados malignos, ¿sí? Son de pecados porque de alguna manera la persona practicaba alguna rama de ocultismo, como en este tiempo, ¿verdad? Llámese brujería, hechicería, adivinación, culto a la Santa Muerte, santería, limpias, satanismo y todo ese tipo de cosas. El odio es práctica de ocultismo, el robo también es práctica de ocultismo. La droga, la palabra droga en su raíz significa hechicería, también es pecado de ocultismo. La mentira es pecado de ocultismo porque viene del padre de la mentira. No puede hablar verdad porque de suyo habla y habla pura mentira. Entonces, aquí el tipo de pecado iba hasta la vestidura de la persona. Hemos comentado algunas veces que si usted usa ropa usada, ore por la ropa y diga: toda presencia de impureza o demonios por práctica de ocultismo que haya tenido alguna persona que usó esta ropa, y si así fue, Señor, yo te pido que sea quitado, sea desechado y esta ropa sea limpia. Amén. Alguna vez una señorita, y no hallábamos por dónde porque no practicó nada, y estando en la recámara nos llevó al closet y a la ropa y oye, pues tu ropa está contaminada, aquí están los demonios. Y me decía: no, pero ¿por qué? Le digo: pues no sé, ha sido algún lugar no adecuado, se pegaron a los demonios. Dice: no, es que yo compro pura ropa usada. Le digo: oramos, se acabó el problema. Amén. No es que no compre ropa usada, porque luego la economía no se da para más, pero hay que orar, porque los pecados de prácticas de ocultismo se impregnan en la ropa. Usted ha visto playeras con cráneos, con demonios, con frases de todo ese tipo, está bien descarado, ¿no? Pero repito, haga una prueba según como le esté yendo, y si es de este tipo de ropa que usted usa, órele, únjala ahí con aceitito y límpiela espiritualmente. Amén. En el capítulo 14, en el verso 35, dice así:
vendrá aquel de quien fuera la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga le apareció a mi casa. El 34, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Ellos llegan a la tierra de Canaán a conquistar, y obvio que eran casas habitadas por gente que creía en demonios y practicaba todo eso. Lea en casa todo este capítulo 12, 13, 14, 15 de Levítico. Entonces, aquí lo está diciendo de una manera directa. En el capítulo 34. Bueno, habla de la plaga en la casa. Se va hasta el versículo 57, hablando también cómo limpiar la casa, cómo purificarla, cómo liberarla, ¿verdad? En este sentido. En el 44 dice, entonces el sacerdote entrará y examinará, y se le pareciere haber extendido la plaga en la casa, es lepra maligna, ahí está, maligna, y la casa es ¿qué? Inmunda. Hay casas que se ven como manchas de humedad, es humedad, pero hay casas que aparecen manchas, unas hasta tienen forma de demonio. Su casa usted la debe de pintar mínimo una vez al año o año y medio, y en la pintura póngale aceitito de unción, porque los demonios se impregnan en las paredes. Acabamos de ir a Xochimilco, una casa que portazos y cantidad de situaciones que pasaban, sombras, todo eso, y cuando empezamos a preguntar, resulta que los que vivían ahí tenían 10 años practicando espiritismo. Es normal, dejan el departamento, llega esta familia cristiana y los empiezan a atacar porque ya los golpeaban. Ellos, obvio que aún muy cristianos, no tenían una vida fortalecida espiritual, porque no leían la Biblia, no oraban como debería de ser, y les hacían lo que querían. Por las paredes manchadas, las puertas, ahí con Tadeo estuvimos tomando fotos de demonios, pero bien descarados en las paredes, triángulos. Ya se nos reveló el Señor y se veía ahí formas que a la simple vista de momento no se notaba, y ya fijándonos bien y todo se veía ahí, ¿verdad? Rostros de demonios, todo eso. Este es el ejemplo. La casa con lepra es donde siempre hay pleitos, corajes. Por muy cristiano que se está llevando la lepra a la casa, y siempre va a haber alguien enfermo, la esposa, el esposo, los niños. Va a haber pobreza, va a haber escasez económica, es obvio. Los demonios son destructores, ¿verdad? Por eso dice, tú das tu diezmo, el devorador es reprendido, es atado y no destruye la felicidad en el hogar. Entonces, la casa, si ustedes ven casas en situaciones como estas, atrae a los demonios, ya no porque hayan practicado, sino los atrae. Todo lo que es impureza, los trastes sucios de días, la ropa sucia solamente hay en un bote o en el ropero y meses que no se lava, zapatos ya que tienen años o que es del abuelo que ya murió, todo ese tipo de situaciones hay que sacarlo, porque si no se manifiesta ese tipo de lepra en la casa. En Segunda de Reyes, capítulo 7, del 3 al 16, aquí hay algo tremendo, ¿verdad? Porque está Eliseo con el pueblo, ya vamos a terminar, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7, está hablando del profeta Eliseo. Capítulo 7, en el versículo 3, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿por qué nos estamos aquí hasta que muramos? Está hablando aquí de Eliseo, y había
hambre en ese tiempo. El rey no sabía qué hacer. Los asirios, que era el enemigo del pueblo de ese entonces, en esa época. 4. Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, porque estaban ahí los asirios, y si nos quedamos, aquí también vamos a morir. Vamos ahora y pasemos al campamento de los sirios, si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Nadie se atrevía a buscar comida en otros lugares porque tenían que cruzar Siria, enemigo del pueblo, y ahí los matarían. Y esos 4 leprosos dicen, bueno, si aquí nos quedamos vamos a morir, y si nos vamos a morir, ¿qué más? Somos leprosos. Entonces entran a Siria y encuentran la ciudad vacía. Y toman joyas y toman alimento. Y van con el rey y le dicen, Siria está vacía y hay comida, aquí nos estamos muriendo de hambre, y hay joyas y hay todo. Entonces el rey manda a 2 espías, tomaron pues 2 caballos en un carro y envió al rey al campamento de los sirios diciendo, vayan. Ellos fueron, siguen el Jordán, todo el camino estaba lleno de vestidos en seres que los sirios se habían arrojado por la premura de salirse, y volvieron los mensajeros y le hicieron saber al rey. Entonces sale el pueblo a Siria, saqué el campamento de los sirios, y ahí es donde toman harina, comen alimentos, cebada, todos los tesoros de ellos. ¿Por qué se fueron los sirios? No lo dice específicamente, pero aquí hay algo tremendo. Fueron los leprosos los que fueron con el rey a decirle, sí podemos ir a Siria, no nos van a matar porque está vacía, nadie nos va a quitar la vida, y dejaron comida y dejaron todo esto. Repita conmigo, si nosotros callamos, las piedras hablarán. Los leprosos les daba igual, los mataban o no los mataban, pero se atrevieron, y son los que van a dar la noticia al pueblo y decirles, sí, podemos ir a Siria, y ahí está la comida, aquí nos estamos muriendo de hambre, ¿no? Pero ¿por qué usó a estos 4 leprosos? Porque estando ahí, ellos dijeron, oye, pues estamos haciendo mal, hay que avisarle al pueblo, ¿verdad? Y hay que decirles. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Cuando llegan los leprosos, llegan a informarles de todo lo que estaba pasando en la ciudad. Vinieron pues y gritaron a los guardianes de la puerta de la ciudad y les declararon, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había nadie, ni voz de hombre, ni caballos atados, ni asnos atados, y el campamento intacto. Y ya les informan, hay comida y hay de todo un poco. Cuando íbamos a Cuba, dentro de los muchos viajes, los que nos ayudaban era la mafia cubana. Nos conseguían la gasolina clandestina, porque ahí no le venden a nadie, y teníamos que ir nosotros hasta la Sierra Cubana, ¿verdad? Y decían, ustedes los cristianos son buenos, entonces les vamos a conseguir alimento, denos los costales de ropa, de zapatos. País comunista Cuba, comunismo fuerte en ese tiempo, y son los que nos ayudaban. No sé si fueron 30 y tantos viajes que hicimos, de míos y de todos los misioneros que había aquí. Entonces, pero quienes nos echaban la mano era la mafia cubana. Aquí los leprosos, los repudiados, los utiliza el Eterno para dar de comer a su pueblo. Amén. De alguna manera es una enseñanza, ¿no? No sabemos nosotros hasta dónde los planes del Eterno, como cuando usó a esta mujer que era una prostituta y que ayudó a los espías, ¿verdad? O sea, el Señor, cuando su pueblo lo va a bendecir,
va a usar de lo vil, de lo menospreciado y va a ayudar al pueblo de la manera que sea. Amén. Son casos especiales. Y en Marcos 14:3 habla de cómo el Señor llega a la casa de Simón el leproso. Y es cuando lo ungen. Esta es la solución. Vamos a invitar al Señor a nuestra casa. Aleluya. Para que su presencia, por medio del amor que Él nos enseña, de la oración, nosotros unjamos la casa, los muebles, la ropa. Isaías 53:5 dice: por sus llagas fuimos curados de toda lepra. Llagas equivale también a lepra. Él llevó la lepra, la llaga, para limpiar nuestra alma de lepra. Amén. La casa, únjala mínimo cada 3 meses. Un puntito de aceite en las paredes, en las puertas, los lados, arriba, abajo, en el centro de la sala y de las piezas. Porque únjala y diga: Padre, unjo esta casa con el aceite y te la entrego, así sea rentado el departamento, pidiendo protección contra terremotos, incendios, asaltos, robos, pobreza, enfermedad, demonios, adicciones que vaya a agarrar a alguno de los hijos, sexo depravado, lo que se está dando. Pero si no lo hacemos y nos anticipamos, siempre le hemos dicho, prevenidos, no cuando ya dio, no cuando ahora un trabajar para que el hijo salga de drogas o la señorita deje de estarse yendo ahí con el novio que lo niegan a casa, ¿no? Que se está dando mucho. Entonces, vamos a combatir la lepra. Toque el chofar en casa, tenga siempre una Biblia abierta, lea diario el Salmo 91, el 23, y declare su casa casa del Eterno. Cambie de vez en cuando los muebles, tenga su ropa limpia, los trastes limpios, la casa limpia. De noche el bote de basura es cuando debe estar vacío y con tapa además, porque todos los virus y eso sale del bote de la basura, ¿no? Entonces, cuando la persona duerme es cuando el mal se mueve más en la impureza. Saque la basura en su bolsita mínimo y téngala ahí ya. Esto va a ayudar mucho a los problemas de lepra en las casas, en las familias. No se pelea el matrimonio, la familia, porque vienen los demonios y lo hagan, no. Si empiezan a actuar en casa es porque hay algo de lepra que la misma familia está permitiendo. Y hablábamos alma, cuerpo, de pecados del alma. Ya, párele al enojo, a la mentira, a la crítica, al chisme, a la condenación, al estar enjuiciando a todos los demás, pararle al enaltecimiento, al yo, la presunción, ¿no? En este sentido, la soberbia y todo lo que hemos hablado. ¿Y qué es lo que está provocando lepra a nivel alma, aún en las ropas, aún en la casa, en el cabello, en el rostro? Por eso David dice: buscaré tu rostro, oh Señor. Rostro significa tu presencia pura. Evítese películas de terror, películas de crímenes, películas que le van a traer lepra a la mente, al alma, a las emociones, a los sentimientos. Novelas, ¿verdad? Una madre venía con su hijo y me dice: hable con mi hijo, regáñelo, escucha pura música de rock pesada, de esa música del diablo. Y me dice el niño: hable con mi mamá. Se avienta las 5 novelas de TV Azteca. Dice: ¿quién tenía más razón? Los dos. Sí, pero muchas veces se dice él y no se ve lo que hace la otra persona. Hay mucha contaminación, hay mucha suciedad, hay mucha oscuridad, hay muchas tinieblas en las casas, en las personas, porque permitimos la letra. No hable en contra de ningún pastor, de ninguna congregación, de ninguna denominación, de ninguna obra del Eterno. Amén. Yo aquí con un hermano, ya vamos a terminar, mesiánico, una vez le dije, ya lo comenté alguna vez: oye, ¿has escuchado hablar de fulano de tal
que sus enseñanzas son buenas, pero luego que en algunas como que no. Dice, no digas eso. Digo, ¿de qué? Dice, estás hablando en contra del siervo. No, te estoy diciendo que si has oído hablar de las enseñanzas que da, no estoy hablando mal de él. Te estoy preguntando, quien enseña la palabra, quien enseña la Torah, no hay que levantar ni una sola frase en contra de ellos, porque están todos ya metidos en la Torah y todos tenemos errores. Me dio jaque mate en una jugada, tal vez un poco exagerado, ¿no? Que no estábamos hablando mal de él, solo preguntando, pero a ese nivel tenemos nosotros que guardar nuestra boca en contra de cualquier creyente, hermano nuestro, en contra de cualquier persona, esté en pecado o sea muy santo. No debemos hablar nada para que nuestra lengua no tenga lepra. Amén. Para que no se piquen las muelas. Amén. Vamos a orar. Repita conmigo la oración. Padre, te damos gracias por la enseñanza y te pedimos perdón por las puertas abiertas que ha provocado alguna situación equivocada en nuestras vidas. Cualquier dosis, por pequeña que sea, de lepra en nuestra alma, mente, emociones, pensamientos, sentimientos, cuerpo, en ropa, en la casa, sea erradicada, expulsada en el nombre del Señor Yeshua. Ayúdanos, Señor, a purificarnos, apartarnos de toda contaminación, y que en cada hogar y familia irradie la luz y el resplandor de tu gloria. En el nombre de Yeshua Adonai. Amén. Amén, amén, amén. Den el aplauso al Eterno. Damos gracias a Dios. Amén.